otro orden de ideas, hoy los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración. Lo hicieron para hacer cumplir las medidas cautelares dictadas por los jueces, esto con el objetivo de que los presuntos responsables de la comisión de un delito cumplan en tiempo y forma con las disposiciones que les sean impuestas en cada caso. Para ello, personal del tribunal capacitará a elementos de la Policía Capitalina, esto para realizar acciones con respeto a los derechos humanos y también en el marco vigente de la ley. Escuchemos. Tenemos que llegar como parte del perfeccionamiento del sistema. Esta es una parte importante. Tenemos que hacer que el sistema sea perfectible en todos sus componentes. Esta es la parte cuando determina el juzgador la implementación de ciertas medidas. Tendremos que estar trabajando. Hoy se están generando apenas las estadísticas en los procesos, las instancias, las determinaciones, la tasación, obviamente, de la penalidad y la determinación de las medidas. Estaremos coadyuvando para que esto funcione. Esa es la visión con la que estaremos hoy trabajando.